Bienvenidos a su programa Fugiando. Esta noche vamos a tener la primera parte de un curso de fotografía, ¿sí? Es un curso de fotografía básico y espero me entiendan perfectamente, ¿sí? ¿Cómo podemos comenzar la fotografía? Bueno, ¿qué es la fotografía? La fotografía, como su nombre lo dice, viene de foto, luz, grafos, dibujo. Es dibujar con la luz, ¿sí? La fotografía fue inventada más o menos en 1700 algo por un francés, Jean Pierce, les debo el dato, ¿sí? Pero bueno, lo importante de esto es ¿cómo se da la fotografía? ¿De dónde viene la fotografía? Bueno, la fotografía básicamente es la manera en que el hombre trata de emular, ¿sí?, un órgano de la naturaleza que es el ojo. ¿Cómo evolucionó el ojo? Bueno, se cree que antiguamente algunos seres vivos tenían en la parte de arriba de su cabeza tenían células que eran fotorreceptoras, es decir, que eran sensibles a la luz. Esto en el agua, ¿sí? Cuando entraba la luz del sol, estos animales sabían para dónde moverse. No podían tener una imagen visual, simplemente sabían dónde había luz y dónde no había luz. Con el tiempo, estos animales fueron evolucionando y posiblemente en la parte de arriba de su cabeza crearon una pequeña concavidad. ¿Para qué? Esta concavidad protegía a sus fotorreceptores de cualquier daño físico. Sin embargo, se dio la casualidad que esta pequeña concavidad hizo lo que llamamos reflexión de luz, que puede causar al final de cuentas una imagen, ¿sí? Posiblemente con el tiempo, para protegerse más de estos animales, crearon una pequeña película de piel transparente. Y esta pequeña película de piel transparente fue lo que poco a poco fue evolucionando en lo que es el cristalino del ojo. Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona una cámara fotográfica? Esto es muy sencillo. La cámara fotográfica consta básicamente de 4 partes. La parte más importante posiblemente es el sensor. Este sensor no tiene que ser electrónico, puede ser un sensor análogo o químico, como eran las películas antiguamente. Este sensor está colocado normalmente en la parte de atrás de la cámara. Hay muchas cámaras que incluso tienen una indicación de qué punto exacto está el sensor. Después del sensor, disculpen mi dibujo, muchas cámaras tienen el objetivo puesto, pero la mayoría tienen una bayoneta donde se va a colocar el objetivo. Después del sensor sigue el objetivo, se lo vamos a pintar de verde. Y el objetivo básicamente es un conjunto de lentes que lo que hacen es captar la luz y proyectar una imagen, que es lo que viene, que es la luz que refleja, suponiendo un árbol, ¿sí? Y el árbol se va a quedar al revés. Creo que todos en la primaria hemos hecho el experimento de la caja negra, donde a una caja negra le ponemos una sábana atrás, un pequeño agujero a la caja negra, ¿sí?
nosotros podemos emular este efecto tan simple como le quitamos el objetivo a nuestra cámara y le ponemos un cartón o algo que esté bastante oscuro y le hacemos un pequeño hueco, ¿sí? Lo vamos a hacer ahorita para que lo veamos. Vamos a agarrar esta fotografía que ya no me sirve. ¿Sí? Esta va a ser nuestra caja negra y le vamos a hacer un pequeño hueco. Ya tengo unas tijeras. Hacemos un pequeñísimo hueco. Ahora lo que vamos a hacer es prender nuestra cámara. En este caso no tengo baterías, así que un momentito. Bueno, ya tengo mi cámara con batería, ¿sí? Vamos a agarrar este pequeño cartón oscuro y le vamos a hacer un pequeñísimo hueco, lo más pequeño que se pueda. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos nuestro hueco, lo colocamos justo enfrente del sensor. El resultado es que se logra ver una imagen del sensor. A lo mejor no muy nítida, porque creo que hice muy grande el hueco. Debió haber sido un poco más pequeño. Vamos a intentar a ver si lo puedo hacer. Perfecto. Ya se ve una imagen mucho más clara. Para hacer este experimento es muy importante que ustedes le indiquen a la cámara que quieren disparar sin objetivo, ¿sí? De esa manera se puede hacer el experimento. Regresamos la óptica a su lugar. No queremos que se ensucie el sensor. Les voy a mostrar cómo quedaron las fotos más adelante. Pero bueno. Entonces, para que todo esto se conjugue perfectamente, nosotros necesitamos que vamos a explicar primero cómo funciona el sensor. ¿Okay? El sensor de una cámara funciona con muchísimos transistores que lo que hacen es recoger fotones y mandan una señal digital. ¿Sí? Estos sensores pueden ser del tipo CMOS, del tipo CCD, actualmente son del tipo CMOS y funcionan de la siguiente manera. Estos son los transistores y a cada transistor le va a llegar cierta cantidad de luz. Esta cantidad de luz se va a representar con un código digital y va a mandar la señal a lo que es el centro operativo de la cámara o el procesador. El sensor está comprendido por millones de pequeños transistores y lo que hacen es captar la luz, ¿sí? A su vez, por ejemplo, si nuestra cámara es de 24 megapíxeles, pues vamos a tener 4.000 transistores de altura
por 6.000 transistores de longitud, lo que da 24 millones de transistores o 24 millones de píxeles, que se traduce como megapíxeles, ¿correcto? Aparte de esto, cada píxel o cada transistor se divide en 4 fotoceldas que tienen adelante lo que es conocido como filtro Bayer. En la mayoría de los casos, hay muchísimos casos de cámaras que no cuentan con filtro Bayer. Por ejemplo, está los Foveon y está el X-Trans de Fujifilm, donde tienen un pequeño filtro rojo, 2 filtros verdes y un filtro azul. ¿Por qué verde? Bueno, ¿por qué tienen 2 de verde, uno de rojo y uno azul? Básicamente porque el ojo humano es más sensible al verde. De esta manera, el píxel puede representar mejor los colores a como los ve el ojo humano. Sin embargo, existen muchísimos filtros que no llevan esta misma regla, ¿sí? Sony maneja uno que es SMYK, como les comentaba. La marca Sigma antiguamente tenía unos sensores que eran de tipo Foveon, donde el filtro estaba en capas. Empezaba con el verde, porque es más sensible al verde. Luego eran capas translúcidas, luego el rojo, y luego el azul. Y hasta abajo estaba el transistor que iba a captar la señal. Cuando entraba la luz, el transistor se dividía en etapas, ¿sí? Y lograba captar el color sin tener que hacer un demosaico. El demosaico se da cuando utilizamos un filtro de tipo Bayer, ¿sí? ¿Por qué se da el demosaico? Porque al final la cámara va a obtener 2 imágenes verdes, suponiendo que esto es un árbol, una azul y una roja, ¿correcto? Y el procesador de la cámara va a tratar de juntar las 4 imágenes de diferentes colores que tiene en una sola. Esto hace que se dé o que se presente una pequeña falta de nitidez, 1, y 2, lo que se conoce como efecto moire. ¿Qué es el efecto moire? Bueno, el efecto moire se da cuando alguna textura tiene algún patrón repetitivo y aparte muy pequeño, suponiendo que estás en una tela y la tela tiene una especie de escama, ¿sí? A la vista humana se ve perfectamente, pero a la vista del sensor muchas veces estas líneas se empiezan a juntar y no se logra dar bien el demosaico. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a aparecer colores falsos. De repente se ven puntitos rojos junto con azul, que normalmente son los 2 extremos. Recuerden que el rojo y el azul son los 2 extremos que puede captar en cuanto a frecuencia de luz un sensor, ¿sí? Eso es el efecto moire. ¿Cómo se evita el efecto moire? Bueno, ya les había dicho. Tenemos el sensor de nuestra cámara, luego tenemos el filtro Bayer, que sirve para captar los diferentes colores, y para evitar el efecto moire se le pone adelante un pequeñísimo filtro de paso bajo. ¿Qué es lo que hace este filtro de paso bajo? Difuminar un poquitito la luz para que no se den esos efectos donde a exceso de nitidez se confunden los colores
o se representan los colores de manera errónea, ¿sí? Sin embargo, últimamente, muchísimas cámaras han empezado a prescindir del filtro de paso bajo en pro de tener una mejor nitidez, ¿sí? Y el efecto moiré lo compensan con procesado de la cámara. Algunos otros sensores, como los X-Trans de Fujifilm, tienen un patrón muy diferente o casi aleatorio de la recepción de los colores. Esto hace posiblemente porque sí se da al final de cuentas el efecto moiré, pero eso hace que se disminuya bastante, ¿sí? Pero entonces, una vez que ya tenemos entendido cómo funciona el sensor de nuestra cámara, tenemos que entender que en el sensor vamos a controlar uno de los primeros parámetros del triángulo de exposición, que es el ISO. ¿Y qué es el ISO? Bueno, el ISO básicamente es qué tanto amplifica la captación de luz del sensor. Normalmente el ISO base, aunque cada marca maneja un ISO base diferente, normalmente el ISO base es de 100. Algunas cámaras como Fujifilm manejan un ISO base de 200 o de 160, como las últimas cámaras. Si tú quieres que el sensor sea más sensible a la luz, pues ¿qué es lo que hace la cámara? Tú aumentas el ISO o la amplificación de la señal y puede aumentar desde ISO 200 hasta ISO 12800, 25600 y de esa manera va aumentando. ¿Cómo va a ir aumentando? Bueno, va a ir aumentando en pasos de luz. Si por ejemplo tu ISO base es 100, el siguiente paso de luz sería ISO 200 y el siguiente paso de luz sería ISO 400 y así sucesivamente. ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800. ¿Por qué me detengo en ISO 12800? Bueno, yo sé que hay muchísimas cámaras, sobre todo de sensores de formato completo, que pueden tomar perfectamente fotos hasta ISO 25600. Pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque siempre la cámara, no importa qué cámara tengas, te va a dar mejor resultado en ISOs bajos, ¿sí? Entonces no tiene caso aumentar tanto el ISO cuando lo que puedes hacer es mejorar la iluminación, tener una mejor óptica, abrir el diafragma, etcétera, cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, el primer parámetro del triángulo de exposición, el ISO, y se controla directamente en el sensor. Es qué tan sensible es el sensor a la iluminación, ¿correcto? Algo que se me olvidó comentarles es los tamaños de los sensores. Existen muchísimos tamaños de los sensores. Los más básicos son 1/2 pulgadas de diámetro. Este sensor es el que se utiliza normalmente en las cámaras de celular. Muchas veces son un poco más pequeños. Cámaras compactas, cámaras super zoom, etc. Después sigue, ya no es tan común, pero todavía es un poco, 1/1.7 pulgadas. Es un poquitito más grande. Este tamaño es el que se utilizaba antes en las cámaras compactas semiprofesionales. Tenemos el sensor de 2/3 de pulgada. Este tamaño de sensor es el que utilizaba Fujifilm en sus cámaras compactas profesionales. Es un tamaño de sensor que es prácticamente casi del doble de tamaño de media pulgada y por lo mismo consigue muchísimos mejores resultados. ¿Por qué? Porque mientras más grande el sensor, más luz puede captar.
De ahí nos seguimos al famoso sensor de 1 pulgada. Ya no, el sensor de 1 pulgada es muy conocido, precisamente lo van a ver normalmente. Es el famoso sensor de 20 megapíxeles fabricado por Sony y que está dentro de muchísimas cámaras, como lo que son la Canon G7X, como son Panasonic, la RX, toda la saga de RX100 de Sony. Montan este sensor. Este sensor fue el que mató a las cámaras compactas de Fujifilm. Es un excelentísimo sensor. Sin embargo, el desarrollo de este sensor ya tiene cerca de 4 años y no han logrado mejorar el rendimiento. Después del sensor de 1 pulgada sigue el sensor de 3/4 de pulgada, que es todavía un poquito más grande. Y es el que montan las cámaras micro 4/3. Este tamaño de sensor se inventó hace como 15 años para el sistema, pero me puse acá 3/4, es 4/3. Se inventó para el sistema 4/3, que posteriormente se convirtió en el sistema micro 4/3, que hoy en día solamente utilizan Olympus y Panasonic. Vamos a ver sensores de 20 megapíxeles, normalmente o de 16 megapíxeles. Estos sensores tienen muchísima tecnología. Su tamaño no les permite tener unos ISOs muy altos. Yo normalmente en estos sensores no pasaría de ISO 1600. Si tú tienes una cámara micro 4/3, te recomendaría que no la uses arriba del ISO 1600. Sin embargo, como les comentaba, ISO 1600 es de verdad muchísimo. Antiguamente, si tu cámara llegaba a ISO 800, ya eras el rey. Ahorita ya tenemos cámaras que llegan a 12800 y si no sabes tomar fotos, de nada sirve. ¿Sí? ISO 1600, micro 4/3, cámaras muy pequeñas, objetivos muy pequeños de muchísima calidad. ¿Por qué? Porque al tener menor superficie de captación de luz, pues es más fácil hacer un objetivo pequeño de mejor calidad. En el sensor de 1 pulgada, yo me quedaría en ISO 800. No pasaría de acá, posiblemente ISO 1600 en algunos casos. El de 2/3 de pulgada yo me quedaría en ISO 400. Lo mismo que en el de 1/1.7, ISO 400. Y la verdad es que el sensor de media pulgada no tiene calidad ni siquiera en ISO 100. ¿Sí? Así que para mí este sensor queda totalmente descartado por el momento. Pudiésemos exceptuar el sensor del iPhone 11. Pudiésemos, pero todavía no. Después del tamaño de 4/3, sigue el APS-C. El APS-C es uno de los sensores más utilizados en la industria el día de hoy. Básicamente todos son del mismo tamaño. Es un sensor recortado, sí, pero yo considero, o al menos para mi consideración, es el que tiene el balance perfecto entre tamaño, calidad de imagen y economía a final de cuentas. ¿Sí? A lo mejor no es muy importante, pero sí se tiene que mencionar el sensor de Canon APS-C es ligeramente más pequeño que el de Nikon, Sony y Fuji. Por eso la multiplicación del sensor de Canon tiene que ser por 1.6, mientras que la multiplicación del sensor de otras cámaras es por 1.5. ¿Sí? Más adelante vamos a ver lo que es la multiplicación para llegar al factor o a la medida de milímetros equivalente en un formato full frame o de formato completo.
Después del APS-C sigue full frame. Ojo, se le llama full frame, pero de full frame no tiene nada, porque realmente es mucho más pequeño de lo que se empezaba a utilizar en la fotografía en sus momentos. La distancia focal de cualquier o de la mayoría de las ópticas está estandarizada en el formato full frame. Es decir, si tú compras un lente de 35 milímetros y tu sensor es de 35 milímetros, pues vas a tener 35 milímetros si tienes un sensor full frame. Si estás usando un APS-C, pues esos 35 milímetros los tienes que multiplicar por 1.5 o 1.6 en el caso de Canon para obtener un equivalente de la distancia focal. ¿Pero qué significa esto? Realmente no es que exista una equivalencia en la distancia focal. Lo único que sucede es que ese lente solo va a captar una pequeña parte de todo el panorama completo que tenías en la imagen original, ¿sí? Arriba de full frame está el formato medio. Este formato antiguamente estaba reservado para cámaras de altísima gama, como Hasselblad, entre otras. Sin embargo, ha ido reduciendo muchísimo su uso. ¿Por qué? Porque las full frame y las APS-C han mejorado muchísimo su calidad. Sin embargo, al mismo tiempo, las formato medio han bajado muchísimo de precio. Actualmente, la mejor formato medio que te puedes encontrar en el mercado podría ser la Fujifilm GFX 100, que tiene nada más y nada menos que 100 megapíxeles. Lo mismo que tiene un celular de Huawei, para que se den una idea. Solamente que estos píxeles son 100 veces más grandes que los píxeles de Huawei, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos entendido qué es el tamaño del sensor y qué sensor puede tener nuestra cámara, tenemos que entender las ventajas y desventajas de ciertos tamaños de sensores, ¿sí? Como les comentaba, los más clásicos vamos a dejar aparte totalmente a los sensores de cámaras compactas y de celulares, que la única ventaja que pueden tener, pues obviamente es el tamaño y el costo de fabricación. Nos vamos a adentrar en APS-C, full frame y formato medio. Ventajas del APS-C: precio. Cualquier cámara APS-C del mercado es más económica su construcción debido al tamaño de su sensor. Y no solamente es más económico, es más económica la cámara, sino que también son más económicos los objetivos. Lo mismo aplicaría en este caso, vamos a poner junto con el sistema micro 4 tercios. Lo mismo aplicaría para el formato micro 4 tercios. El segundo factor de las cámaras con ese tamaño de sensor es pues, el tamaño. ¿Sí? Tú puedes tener una cámara con sensor APS-C de este tamaño y una óptica 35 milímetros de este tamañito. Y vean lo delgada que es. ¿Sí? El cuarto factor que tienen como ventaja los sensores APS-C es que normalmente las tecnologías primero las aplican las marcas
en un formato APS-C. Esto hace que estos sensores tengan muy buen rango dinámico, tengan muy buena nitidez, tengan tengan una relación valor-precio muy estable. Formato full frame. Una de sus ventajas que tiene, pues obviamente, son los ISOs altos. Para que se den una idea, si en una APS-C como Fujifilm yo puedo llegar hasta ISO 6400, realmente llegan a más, pero yo me mantengo conforme o estable hasta ISO 6400. Una full frame la puedes usar hasta 12800. Yo no la usaría más, sinceramente, ninguna full frame, ni siquiera las A7S, pero 12800, bastante bueno, la verdad. Sin embargo, hay un problema. Si se fijan, entre 6400 e ISO 12800 de una full frame, es un paso de diferencia, ¿sí? Pero este paso de diferencia normalmente se compensa con que las ópticas de APS-C, por el mismo precio de una óptica de full frame, de por sí son un paso más luminosas. Entonces, ya no tienes este factor ventaja, ¿correcto? Y sucede lo mismo con un formato medio. En un formato medio realmente tenemos más ventajas, porque en un formato medio no solamente tenemos la ventaja de un ISO alto, donde ya podemos llegar hasta 25600, sino que también tenemos más rango dinámico. En el siguiente curso vamos a ver lo que es el rango dinámico. ¿Sí? Vamos a tener más nitidez por el efecto difracción de la luz, y también vamos a tener más megapíxeles. Para que se den una idea, la cámara con menos megapíxeles de formato medio que hay en el mercado tiene 50 megapíxeles. Es una barbaridad, ¿sí? Son 50 megapíxeles de buen tamaño, de calidad. Tú le metes 50 megapíxeles a una full frame y sí te los va a aguantar, pero le va a costar un poquito de trabajo y te va a costar muchísimo desarrollar un sensor de full frame con esa cantidad de megapíxeles. El ejemplo clásico es la Sony A7R4. Y a un sensor APS-C de plano no le puedes meter 50 megapíxeles. Me parece que Canon le metió 36 megapíxeles a un sensor APS-C. Y ya no puedes llegar a ISO 6400 tan tranquilo como llegabas, o como puedes llegar con sensores de 24 megapíxeles de Fuji, de Sony o de Nikon. Sin embargo, si lo vas a usar de día o hasta ISO 3200, la verdad sí son 36 megapíxeles muy buenos. Bueno, el día de hoy vimos básicamente lo que es el sensor de la cámara y cómo se controla lo que es el ISO, que es el primer valor que se puede controlar del triángulo de la exposición. En el siguiente video nos vamos a adentrar más al mundo de los objetivos. Y aquí es donde nosotros vamos a ver el segundo valor del triángulo de exposición, que es la apertura, ¿sí? Así que nos vemos pronto. Esto fue Fujiando.